Muy buenas tardes a todos y todas las que están conectadas a esta hora por Facebook Live de Banred Cultural Montería. También cordial saludo y bienvenida a los que están conectados por Cisco Webex. Para nosotros desde el Banco de la República es un inmenso placer que hoy nos estén acompañando en esta actividad. A todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la actividad El Arte de Cecilia Porras, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República, en alianza con el Museo Zenú de Arte Contemporáneo MUSAC, al cual agradecemos mucho el hecho de brindarnos este espacio para hacer discusiones relacionadas al arte. Nuestra agenda cultural de esta semana está cargada de actividades. Tenemos, como todos los miércoles, club de lectura, y estaremos jueves y viernes acompañando al Festival de Literatura con dos conferencias que tendremos como participación del Festival de Literatura organizado por el Grupo Literario. Como es habitual, primero tendremos la intervención de los conferencistas y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envíen por los chats habilitados en Cisco Web y Facebook Live de Banred Cultural Montería. Con nosotros está esta tarde Isabel Cristina Ramírez Botero. Ella es doctora en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la línea de Teoría e Historia del Arte colombiano y latinoamericano. Además es magíster en Historia del Arte de la Universidad de Siena, Italia. Es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Fue curadora de la sala de exposiciones del Centro de Formación de la Cooperación Española de la ciudad de Cartagena, de la categoría de videoarte del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y de una muestra sobre el paisaje de Alejandro Obregón que se presentó en el Museo Nacional de Brasilia en 2013. Su trabajo de curaduría más reciente es el que se realizó el año pasado en el Centro Cultural Cartagena del Banco de la República sobre fragmentos de modernidad y que hacen alusión a la artista de la cual hoy estaremos conversando. Los intereses de Isabel Cristina en su campo de estudio se han centrado en la historia del arte moderno y contemporáneo del Caribe colombiano. Ganó la 14ª convocatoria de investigación cultural Héctor Rojas Erazo del Observatorio del Caribe colombiano y el Ministerio de Cultura con el proyecto La Génesis de los Museos de Arte Moderno de Cartagena y Barranquilla en 2012. Es autora de los libros El arte en Cartagena a través de la colección del Banco de la República y Geografías pictóricas. La exploración del espacio en el paisaje de Alejandro Obregón. Además, ha publicado diversos colombianos. También está con nosotros Cristo Hoyos, quien es artista plástico y visual, investigador e historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado distintas técnicas del arte y actualmente se desempeña como gestor, artista y miembro fundador y curador del Museo Zenú de Arte Contemporáneo MUSAC de la ciudad de Montería. A todos, bienvenidos. También a Isabel Cristina, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A Cristo Hoyos, por parte del MUSAC, pues muchísimas gracias y también bienvenidos por abrirnos estos espacios de discusión y no quedarnos tampoco sin agenda en actividades artísticas en la ciudad de Montería con el MUSAC. Las preguntas, como lo decía al principio, se realizarán al final de la conferencia de cada uno de los invitados. Así que adelante, Isabel. Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cristo, ¿no? Buenas, sí, yo creo. Primero, te saludo, Isabel. También en esta agenda tanto del Banco de la República, del área cultural en Montería, como del Museo Zenú de Arte Contemporáneo MUSAC de Montería, que tal como lo dijo Diana, nos permite seguir en actividad y en presencia y de alguna forma conectados con los públicos que tenían ambas instituciones.
antes de empezar a conversar y presentar tu ponencia, Isabel, me gustaría comentarles a los que nos están escuchando que la agenda del MUSAC en los últimos años incluyó a varias de las figuras que este año estamos celebrando su centenario del natalicio de ellos, iniciando por un Alejandro Obregón que abriremos el espacio para dar que le hicimos una exposición hace 10 años. Asimismo, tuvimos el privilegio de mostrarles al maestro también Enrique Grau, y posteriormente mostramos una antología del artista, fotógrafo, reportero Nereo López, que precisamente en estos días celebra también sus 100 años. Nos faltaba en el panel precisamente una figura importantísima. Yo estoy seguro que si hubiéramos tenido la oportunidad de presentar a Cecilia Porras, la artista pionera en el arte del Caribe colombiano, estoy seguro que la curadora invitada hubiera sido Isabel Cristina, por su investigación, por su exposición en la ciudad de Cartagena, y creemos que estás en el Caribe y a pesar de que no naciste en el Caribe, Isabel, tienes una perspectiva bastante clara, desprevenida y de pronto mucho más objetiva para contextualizar estos fenómenos del arte en el Caribe. Así que para nuestro público, esta figura de Cecilia Porra la tendremos en algún futuro y estamos seguros que tú nos acompañarás como curadora, pero ya que no es posible, hoy vamos a tenerte con toda la información de la investigación que tú realizaste. Así que para los que nos escuchan, en los años 40 no era muy común, casi que no existía la posibilidad del rol femenino en el arte. La figura que tenemos hoy para mostrarles, Cecilia Porras, la cartagenera, es primera y va a estar de una manera solitaria en el panorama del Caribe durante muchos años, al lado de estas grandes figuras que, como ya dijimos, hemos tenido la suerte de ver en la sede del MUSAC en Montería. Otra cosa, en el país tampoco era que fuera muy común el papel de la mujer en las artes plásticas. Es necesario hacer el esfuerzo para contextualizar lo que es nuestra nación hace 80 años casi, o sea, en los años 40, serían 80 años, lo que hubiera sido en ese momento una mujer incursionar en las artes. Teníamos los antecedentes de una Débora Arango en Antioquia, y junto con nuestra artista Cecilia Porras del Caribe, por supuesto que debíamos pensar y debemos pensar también que había una persona del eje cafetero como Lucy Tejada y otra persona desde Bogotá como Judith Márquez. O sea que eran apenas 3 mujeres, podríamos decir, en el panorama de ese momento. En una ciudad con una tradición tan arraigada como la de Cartagena, para que se diera esta figura, para que lograra hacerse visible al lado de semejantes figuras como eran Obregón, Grau, Nereo y otros en el país, porque además Cecilia se traslada después a Bogotá. ¿Qué cualidades, qué características a nivel personal y a nivel pictórico en su trabajo debía tener esta extraordinaria mujer? Así que, Isabel, para nosotros, estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de toda esta información que nos tienes y de la investigación que tú hiciste al respecto sobre la figura femenina por excelencia de la historia del arte en el Caribe colombiano, Cecilia Porras, la cartagenera. Isabel, gracias.
Gracias, Cristo. Muchas gracias a ti, al MUSAC, al Banco de la República en Montería por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir pues, con el público en Montería esta investigación sobre Cecilia Porras. Sin duda hay que seguir haciendo muchos esfuerzos y ojalá poder de verdad interactuar con públicos en muchos rincones del Caribe, para contarles un poco sobre esta mujer artista que suele ser una gran desconocida. Cuando yo llegué a Barranquilla me sorprendió mucho que las estudiantes de la escuela, pues digo las estudiantes mujeres, pero en general los estudiantes desconocían completamente a Cecilia Porras, ¿no? Entonces uno decía, pues Alejandro Obregón obviamente está en el imaginario, Enrique Grau, Nereo, bueno, en fin, pero Cecilia Porras en general es muy desconocida todavía, aunque pues se ha venido haciendo un trabajo importante de rescate pues, de la importancia de su obra y de su trayectoria, porque como lo vamos a ver aquí en adelante, yo creo que es muy importante mirar y darle el peso que se merece la obra de esta gran artista que además logra consolidar un lenguaje plenamente moderno, pero además su trayectoria es muy interesante sus posturas como una mujer rebelde en un momento en el que eso pues básicamente no era permitido. Así que me parece pues una gran oportunidad poder conversar con ustedes sobre eso, ver un poco la obra y mostrarles también un poco sobre lo que implicaba y lo que significaba, pues a partir de esa introducción que hace Cristo, ser una mujer en ese momento y decidir dedicarse de manera profesional a las artes plásticas. ¿Sí? Esto además si nos ponemos a ver, no son muchos años, realmente, pues Cecilia Porras está en su centenario, hace 80 años ella tenía 20 años, era una pintora autodidacta, todavía, de hecho ya se demora mucho en salir de Cartagena, mucho más que Enrique Grau, que es absolutamente contemporáneo, ¿cierto? Ambos tenían unas características comunes, en tanto que les interesaba el arte desde muy jóvenes, se dedicaron de manera muy autodidacta desde edades muy tempranas a copiar cuadros de la gran tradición clásica occidental, pero Enrique Grau pues sale a los 20 años, básicamente él decide enviar un cuadro al Salón Nacional, tiene este gran éxito, es considerado como una figura revelación en el Salón Nacional de Artistas y eso le vale a él una beca para irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces él sale muy rápido de Cartagena, mientras que Cecilia Porras le cuesta mucho más. Yo creo que ahí tiene mucho que ver asuntos de género, por supuesto. Por eso también yo insisto que, pues, por un lado tenemos muchos vacíos en nuestra historia del arte regional y por eso siempre es como una invitación a, como a que sigamos trabajando en ese sentido, que ojalá cada vez más haya interés por desarrollar investigaciones, ¿cierto? En historia del arte regional, pero por otro lado, pues está este asunto de la perspectiva de género que también es muy importante que consideremos, ¿no? De cómo hay que revisar esas historias, hay que revisar esos relatos que se han contado hasta ahora para empezar a mirar con mucho celo y con mucha agudeza el papel que han jugado las mujeres en esa historia, y no solo la historia del arte, sino la historia cultural en el Caribe colombiano. Yo quisiera empezar con una contextualización, así muy rápida, pues mediados de siglo en estas ciudades, sobre todo Cartagena y Barranquilla, y pues acá estamos ubicados básicamente en Cartagena, que es la ciudad donde Cecilia Porras nació, aunque ella también pasó unas épocas de su juventud en Barranquilla. Su padre y pues toda la familia se vino en algún momento a Barranquilla y estuvieron también en Barranquilla en algunos periodos. Pero hablando de Cartagena, es muy importante, digamos, lo que yo empiezo a encontrar en estas décadas de los 40, sobre todo 40 y 50,
que empieza a surgir como una especie de desestabilización del orden tradicional, que es muy tímido y que tiene que ver con un grupo de gente, un grupo de artistas jóvenes que empiezan un poco a discutir esas ideas más conservadoras y tradicionalistas que se tenían de cultura. Empieza a crearse un grupo que se autodenomina como vanguardista, ¿no? Y que hacen, por ejemplo, una feria en el año 40, una primera feria de arte en Cartagena en el año 40 y empiezan a defender una idea de un arte nuevo. En ese grupo que se autodenominaba los maricialistas, de hecho está Enrique Grau muy joven aún, y pues había un liderazgo bien importante allí, el poeta Jorge Artel, había como muchas relaciones entre escritores y artistas, pero también había una enorme precariedad del campo artístico, no existía ninguna institucionalidad, no existía una escuela de artes, no existía una galería, un museo, ninguna institución, pues que son ese tipo de institucionalidad que hoy reconocemos como las que sustentan el campo del arte en estas ciudades. Pero sí empieza a verse ya en los 40 como unas tímidas fracturas con respecto a la participación de la mujer en, en estos espacios de lo público, ¿no? Eh, Sobre todo las mujeres empiezan incluso a demandar nuevos lugares sociales. Por ejemplo, en la Feria de Arte del 40, una mujer dicta una conferencia, Emma Villa de Escayón dicta una conferencia resaltando la importancia del papel de la mujer en la vida intelectual de la ciudad. Entonces ya ahí uno empieza a ver, además es la época en donde hay una serie de discusiones sobre el sufragio femenino, sobre la importancia del voto femenino. Muchas mujeres estaban a favor y muchas en contra. Y por supuesto, entonces hay como toda una discusión sobre la idea de la mujer moderna. Y en todo este periodo, en realidad, con esta generación de la que Cecilia Porras hace parte, se empiezan a generar y a fundar las primeras instituciones del arte en Cartagena y en Barranquilla, pero en gran medida por el papel que esta generación, y con eso pues digo también, Cecilia Porras juega allí un papel fundamental en jalonar ciertos procesos para la creación de esta institucionalidad. Aquí vemos una foto que a mí me parece que es muy interesante. Esta foto la encontré yo en la casa de Miriam Vélez de Lemaitre, la esposa de Eduardo Lemaitre, y es una foto de ella y sus compañeras de escuela, de colegio, en la primera mitad del siglo XX. Esta foto me gusta mostrarla para empezar porque hay que entender una cosa. Estaba muy bien visto en estas sociedades que las mujeres aprendieran a pintar, pero, ojo, aprendieran a pintar como un hobby, como un entretenimiento que además estaba supeditado al espacio interior de lo doméstico. Es decir, era un hobby privado. Si bien podíamos concebir como la idea de que los artistas hombres podían hacerse profesionales y dedicar su vida a pues a esa profesión del arte, en el tema de las mujeres era otro discurso. Por supuesto, era pues en una sociedad absolutamente patriarcal, la dimensión de lo femenino siempre estuvo muy asociada al espacio de lo doméstico. Entonces, sí se enseñaba a pintar a las mujeres, sí había espacios incluso en los colegios. De hecho, desde finales del siglo XIX, cuando se funda una primera Academia de Artes en Cartagena, cuando Rafael Núñez se va a Cartagena y de hecho ejerce como presidente de la República desde Cartagena, él crea con la ayuda de Epifanio Garay, un artista que trae de Bogotá, aunque en realidad él venía de Panamá, pero era un pintor bogotano que se había formado en Francia. Allí ya hay una cosa que es interesante y es que en Cartagena sí recibieron a mujeres en esa escuela que apenas duró 2 años, mientras que la escuela en ese momento en Bogotá no recibía mujeres. Pero sí había una gran distinción de género. Por ejemplo, a las mujeres solo les enseñaban dibujo, no les enseñaban pintura, había como una serie de distinciones entre lo que se le enseñaba a los hombres y a las mujeres. Pero bueno, digamos que esa experiencia de la academia de finales del siglo XIX fue un asunto muy puntual que duró muy poco tiempo.
Y durante toda esta primera mitad del siglo XX, entonces las mujeres sí pueden dedicarse a pintar, pero como les digo, muy en esa medida del hobby y el entretenimiento. De hecho, fíjense, ya en el año 55, cuando Cecilia Porras es ya una artista súper reconocida a nivel nacional, ha sido, pues ha expuesto de manera individual y colectiva en muchas galerías en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, ya se estaban haciendo un montón de exposiciones, todavía circulaba en la prensa cartagenera, en este caso en el Diario de la Costa, imágenes como esta, ¿no? Como esa idea de difundir, ¿no? Dentro del público femenino, la pintura como una afición provechosa, que además se plantea que cualquier cosa que requiere atención la ayudará a descansar la mente y el cuerpo. Esa idea de pintar para distraerse, para no pensar, todo lo contrario a lo que es un artista profesional, precisamente. Entonces, un poco eso para entender el contexto. Pero sin duda, pues es un contexto en el que ya se están dando una cantidad de discusiones sobre la vida moderna, la arquitectura moderna, eh, incluso la mujer moderna. Y precisamente hay una gran tensión y una gran incluso discusión, y hay muchísimas polémicas que están activas durante toda la década de los 40 y los 50, en donde hay muchos que defienden la idea de la mujer moderna como esta idea de futuro, y entonces eso lo vemos mucho en la publicidad, como ven allí, esta mujer que viaja, que se viste de cierta manera, que fuma, que puede tomar, ¿no? Ahí vemos una imagen de una mujer con una cerveza en su mano, etcétera, etcétera. Pero en general los intelectuales más tradicionalistas de la ciudad evidentemente pues hacían discursos que eran muy en oposición a este tipo de cosas, que precisamente se planteó muchas veces públicamente la degeneración, en cierto sentido, que estaba generando esta idea de la modernidad en la mujer y en la familia. Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de modernidad en términos de nuevas avenidas, nuevos barrios, etcétera, era muy bien recibido, pero en el tema de la mujer, de las costumbres, de la conservación de la familia, se veía como un gran peligro y una gran amenaza. Entonces, es muy interesante la prensa de la época. Aquí vemos la conferencia que les decía de Emma Villa de Escayón, la intervención intelectual de en la vida intelectual, la intervención de la mujer en la vida intelectual. O aquí algunos pues fragmentos de periódico que les traigo para mostrarles sencillamente una pequeña muestra, porque en realidad revisando la prensa de esta época es un tema que es absolutamente recurrente, es muy continua esa idea y esa necesidad de hablar de la mujer y lo que ha implicado la modernidad. Aquí vemos dos artículos que traigo y que son absolutamente opuestos. Uno celebra esas posibilidades y otro, en cambio, es supremamente crítico y de hecho se empieza a asociar la idea de la mujer moderna como una mujer de fáciles costumbres, una casi que una prostituta, ¿no? Una mujer que además es una mala madre, que abandona el hogar por querer ir al trabajo, etcétera, etcétera. Y hay muchos relatos en la prensa, de verdad que es un tema absolutamente recurrente. Eso un poco para que ustedes entiendan el contexto, ¿no? Entonces, hay como una gran marca social, ¿no? Que las mujeres de clase alta aprendieran a pintar, estaba muy bien visto, pero como les dije, como hobby. Y por otro lado está pues este recelo por parte de los intelectuales más tradicionalistas como a estas ideas de búsqueda de profesionalización de las mujeres y de buscar nuevos espacios sociales, ¿no? Porque es que no solamente estamos hablando del arte, sino que en este mismo periodo, pues muchas mujeres empiezan a incursionar en muchos espacios sociales y a pretender incursionar en esos espacios sociales. En este contexto, a mí me parece que es muy importante, y aquí también un contexto más amplio de lo que pasa con Cecilia Porras, que el arte precisamente se convierte en un espacio de exploración de nuevas posibilidades
para la mujer y de lo femenino muy importante. Entonces aquí tenemos tres mujeres que en ese mismo periodo empiezan a actuar, digamos, y a buscar dentro del arte unas condiciones de posibilidad que les permitieran revelarse. ¿Revelarse frente a qué? Pues revelarse precisamente frente a lo que era esperable y lo que se esperaba de las mujeres, ¿no? Como que los códigos sociales, por supuesto, eran muy claros con respecto a cuál era la mujer, cuál era la vida que valía la pena ser vivida cuando se era mujer, ¿no? Y eso estaba muy asociado, por supuesto, al matrimonio, a los hijos, al espacio doméstico. Entonces, estas tres mujeres son como tres ejemplos de hitos de ruptura muy importante de mujeres que empiezan a encontrar un espacio de fractura en el arte y en distintas artes, ¿no? Aquí tenemos a Delia Zapata Olivella. Ella es un ejemplo particular porque ella venía de una familia de intelectuales que pues muchos de ustedes conocerán, hermana de Manuel Zapata Olivella, hija de un intelectual muy interesante también, profesor. Entonces, por supuesto, ella viene de una familia eh, muy progresista, ¿no? Como muy abierta en ese sentido. Ella se va a Bogotá, se inscribe en la Facultad de Artes en la Universidad Nacional y ella realmente es artista plástica de formación. Fíjense ahí que solamente el hecho de decidir ir a la universidad, salir de la ciudad natal para ir hasta a Bogotá a inscribirse en una universidad, ya es un gesto de rebeldía para una mujer en ese momento muy, muy importante. Está pues Cecilia Porras, que ya vamos a ver un poco toda su trayectoria, y está Judith Portocalvo, escritora, dramaturga, gestora cultural, de hecho se desempeñó en algunos cargos administrativos en la Secretaría de Cultura del momento, que en realidad no era de cultura sino de educación, hizo pues su propia obra también. Y es bien interesante, ya salió, estuvo un tiempo en Nueva York, coincidió con Grau en Nueva York, creo que eran hasta familiares. Y ahí hay una cosa interesante también en esta mujer que sin embargo también después arma una familia. Yo la alcancé a entrevistar a ella y es muy interesante lo que ella me contaba, como esas formas en las que ella le tocó hacer transacciones un poco con su esposo, o sea, ella dedicaba un poco la mañana a su casa y la tarde a todas estas actividades complementarias y como a esa libertad que estaba buscando en este espacio del arte. Pero pues, digamos, no era muy bien vista, la verdad. Aquí, bueno, un artículo del Tiempo de un homenaje que se le hizo en 2011 a Cecilia Porras. Yo ahí subrayo una cosa un poco también a manera de introducción quería plantear este asunto y es que a las mujeres en general se les suele mirar a la sombra o al lado de los hombres. Entonces, en general, cuando uno lee sobre Cecilia Porras o cuando uno ve sus reseñas, suele repetirse más el nombre de los hombres que la acompañaron, que fueron sus pares, sus amigos también, pero sus pares intelectuales, sus colegas. Muchas veces se le asocia todo el tiempo a que fue alumna de Obregón, a que fue alumna de Grau, a que fue ilustradora de Gabo, a que fue ilustradora de Cepeda Zamudio. Y quería subrayar eso porque pues también hay como una invitación a romper eso y a mirarla a ella en su importancia y en su gran valor, digamos, como par. O sea, su participación verdad, como una gran intelectual, como una gran artista que jugó roles importantísimos, pero como par. Entonces, un poco también es un ejercicio que tenemos que hacer los historiadores del arte y los historiadores en general, etcétera, de empezar a desvincular, ¿no? Esa idea de que las mujeres siempre son la esposa de alguien o la hija de alguien, ¿sí? O la alumna de alguien, ¿no? Yo creo que en ese sentido también se había mirado muy poco su obra, ¿sí? Y se tendía a repetir con mucha facilidad el hecho, pues, de ciertas influencias que por supuesto las hay, pero que no tienen por qué ser, digamos, el aspecto central desde el que uno puede analizar.
Sin duda, entonces, Cecilia es un hito de ruptura en muchos sentidos. En lo artístico, sin duda, y lo pongo de primero, ¿sí? Porque me parece que también eso es importantísimo, volver sobre su obra, ¿no? Y lo social, ¿no? Como ya vamos a ver que en su proveniencia familiar va a ser muy interesante, realmente es muy interesante porque ella fue hija de Gabriel Porras Troconis, que era como el intelectual conservador, pues un intelectual conservador muy importante en la ciudad de Cartagena. Era un hispanista, director de la Academia de Historia, director de una revista que se llamaba América Española, una revista además opositora a morir del arte moderno, defensora abierta del patriarcado, defensora de ciertos valores de la tradición, de la religión cristiana. Entonces, fíjense poco para que nos entendamos que están en tensión como dos maneras de entender la cultura. Una manera que es esa manera decimonónica, que está muy asociada a esa idea regeneracionista, que además ustedes saben, la regeneración en Cartagena tuvo un gran peso porque su gran ideólogo era cartagenero, Rafael Núñez, en donde se concebía la nación desde la triada, una raza, una religión y un idioma, ¿no? Entonces es una idea muy monolítica de cultura en donde todo lo que tuviera tinte de popular era visto como bárbaro y donde la cultura, la real cultura, la que se defendía y la que se asumía como cultura era todo lo que proviniera de la civilización que era Europa y que eran nuestras raíces hispánicas. Entonces, poco esas eran las ideas intelectuales del papá de Cecilia Porras. Por supuesto, también eran tremendamente opositores del arte moderno, que veían como mamarrachos, que así como veían a la mujer moderna como una mujer de fáciles costumbres, veían el arte moderno como un arte fácil y como una corrupción de la verdadera historia del arte, que era esa historia del arte occidental, con toda pues esta línea, además con un gusto muy cercano, por ejemplo, al barroco, al neoclásico, francés, pero sobre todo español, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué paradójica esa relación entre este padre, pues un intelectual muy importante al que obviamente no se le puede quitar la importancia que tuvo, ¿cierto? Además, pues es muy representativo de un momento pues, muy particular del pensamiento en este país. Y una hija que se revela frente a todo esto y frente a todos estos valores y empieza a buscar otros espacios de acción. Su género, sin duda, pues va a ser importante. Lo que ya les decía, por ejemplo, yo sí considero que el hecho de haber salido tarde de Cartagena tiene mucho que ver con su género, ¿no? Que eso no es gratuito. Y su carrera plástica, vamos a ver más adelante cómo pues hay unas rupturas bien estructurales en ese recorrido plástico que ella hace. Aquí vemos una foto de la gran familia, ¿no? Aquí vemos al papá en el centro. Eh, Fueron muchas hermanas, Cecilia no fue la única hermana que pintó, que eso también me parece que es significativo, como les decía, estaba muy bien visto que las mujeres de clase alta pintaran, pero sí Cecilia fue la que decide revelarse. Aquí vamos a ver algunas imágenes, desafortunadamente tenemos muy corto tiempo, entonces nos toca ir un poco rápido y no nos podemos detener demasiado, porque pues me encantaría, digamos, hacer como ejercicios más largos de detenerse sobre las imágenes, pero sería imposible con el tiempo que tenemos. Sin embargo, aquí sí vemos el tipo de cuadro que ella empieza a imitar, porque ella en su primer periodo, como les dije, era una artista autodidacta, no hay profesores, no hay escuela en Cartagena, ella se dedica a pintar a partir, pues es evidente que ella tiene cierta destreza y pues por supuesto un gran interés y ella se dedica a pintar cuadros de esta tradición clásica que tanto le fascinaba a la élite local desde finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX y entre esos a su padre, ¿no? Su padre, por ejemplo, yo le he podido hacer como en su revista y los libros de arte que su padre reseñó, pues todos estaban asociados a esa gran tradición, entonces libros sobre el Museo del Prado, sobre el barroco español, etcétera. Aquí vemos también los gustos
sí, vemos el bodegón con las flores, elementos además que siempre en este periodo estuvieron muy asociados a lo femenino. Generalmente entonces se decía que las mujeres pintaban este tipo de cosas. De hecho, en la primera feria de arte en el 40, en Cartagena, es bien interesante, yo logré conseguir el catálogo, que era en realidad como un listado de los artistas participantes, y eran 13 mujeres, mujeres de las que por supuesto no se sabe nada, que probablemente pintaban de esta misma manera que pintaba Cecilia Porras, es decir, como un hobby, como una distracción, como una cosa que se hace en el ámbito familiar. Sería muy interesante ver, pues, ver qué era lo que hacían, pero ahí habría todo un trabajo también de investigación que hacer. Aquí vemos otras obras que ella copia. De Bartolomé Murillo copió varias obras, Cecilia. Aquí vemos una escena, Rebeca y Eliezer. Y aquí vemos muy claramente la idea de arte que ella tiene en este primer momento, ¿cierto? Y es una idea que se refiere a la copia. Ella está tratando de copiar lo más fielmente posible una escena, una imagen que provenía de la tradición, ¿cierto? Entonces aquí vemos, sí, que su ojo está muy dirigido, muy enfocado en ese sentido. Lo mismo acá, vemos escenas religiosas, ¿cierto? Pinturas religiosas que además eran muy demandadas pues en el momento. De hecho, son sobre todo estas pinturas las que conserva su familia, que eso también es muy revelador, ¿cierto? Cómo estas pinturas eran las que obedecían mucho más al gusto de la época en la ciudad. Entonces aquí vemos nuevamente una obra de Bartolomé Murillo, La Inmaculada Concepción, y cómo Cecilia está tratando de copiar lo más fielmente posible esta imagen. Pero hay un momento, hay una ruptura que va a ser fundamental para Cecilia. En el año 45, y estos son datos, digamos, que son supremamente importantes incluso para la historia del arte en la región, en el año 45 se organiza, ya estaba muy activa esta generación. Obregón había llegado en el 44 a Colombia, en el 45 está en Barranquilla, y se organiza el primer Salón de Artistas Costeños. Es esta generación que está, digamos, viendo la posibilidad de construir los espacios institucionales que les permitieran actuar en la región como artistas modernos. Eso es muy importante, o sea, porque realmente en la región esta es la primera generación, digamos, que empieza a construir socialmente en términos, sí, más sociológicos, como esa postura del artista moderno, que es un artista que pretende la autonomía, que pretende la profesionalización, que se quiere dedicar enteramente al arte. Si uno empieza a mirar antes, desde finales del siglo XIX o principios del XX, uno encuentra unas figuras más híbridas, mixtas, de personajes que les interesaba de pronto pintar o la fotografía, pero al mismo tiempo eran empresarios, políticos, tenían periódicos, eran periodistas, eran figuras mixtas, mientras que esta generación definitivamente va no solo previendo, sino también construyendo las condiciones de posibilidad para la profesionalización del artista moderno en la región. Entonces eso es súper importante. Y ellos se dan cuenta que para que eso fuera posible hay que armar toda una institucionalidad que pueda poner a circular este tipo de arte y pueda legitimarlo y pueda, digamos, dar esa condición de posibilidad en la circulación y en la profesionalización de estos artistas. Entonces, en este periodo es el periodo en el que se crean entre el 40 y el 63, se crean la mayoría de las instituciones del arte que sustentan el campo del arte en Cartagena y en Barranquilla. Y todo esto gracias en gran medida a la acción de esta generación. Entonces, en el 45 se hace ese primer Salón de Artistas Costeños y Cecilia Porras manda 2 obras. Un autorretrato que ahorita les voy a mostrar y un retrato de un obispo. Esa es una obra que yo nunca he podido ver. O sea, yo he visto que se menciona en la prensa de la época, pero nunca he podido ver la imagen.
con el autorretrato. El primer premio lo gana Obregón, con un dorso de mujer desnuda, y Cecilia Porras gana una mención. Esto es muy importante por muchas cosas. Primero está el hecho de que es reconocida la mujer, digamos, hay un reconocimiento ahí que es importante. Fíjense que en la Feria del 40 en Cartagena, o sea, 5 años antes, a las mujeres siempre se les dejaba de últimas y se les mencionaba como un apéndice, además en grupo. Yo he leído pues múltiples críticas del momento, entonces mencionaban Grau, el joven Grau hizo esto, ya se ve un gran talento, no sé qué, después fulanito, Miguel Sebastián Guerrero, después sutanito, y después de todo el reguero de hombres analizados uno a uno, se mencionaban a las 13 mujeres en paquete y decían, ellas como siempre, sensitivas, amorosas, tiernas, con estas temáticas muy femeninas, ya. Entonces, fíjense que también aquí, por ejemplo, el hecho de que haya un reconocimiento para Cecilia, una mención, ahí fue muy importante. ¿Por qué? Ella todavía estaba en Cartagena, pero ahí ve la posibilidad, o sea, como que se le abre un mundo, ¿cierto? Obviamente ve como eso la anima, la entusiasma, y ahí ella decide salir de Cartagena. ¿Sí? ¿Salir para qué? Para buscar esos espacios que le hicieran posible su profesionalización. ¿Sí? Entonces, ella sale de Cartagena, no en el 45, en el 48, se va a Bogotá y se inscribe en la Escuela de la Nacional, y allí ella va a dar después en el 51 una entrevista que es maravillosa porque a mí me parece que es muy elocuente de su proceso. Y es que ella dice, yo salí de Cartagena que me tenía atada, que me constreñía, que me impedía, que no me daba posibilidades de tener ni colegas, ni profesores, ni museos, ni galerías. Yo no podía ni ver referentes, ni tener una relación con pares. Y lo dice explícitamente. Entonces, para mí la salida de Cartagena fue fundamental porque entendí que mi visión del arte era de una ingenuidad impresionante. Yo creía ingenuamente, lo dice ella, creía ingenuamente que el arte consistía en copiar la realidad. Cuando yo salgo me doy cuenta que eso es una mentira y que el arte consiste en sacar algo que está dentro, en buscar esa sinceridad. Fíjense las implicaciones de eso en lo femenino, a partir del contexto que les he contado. Sacar de adentro para poner en lo público, ¿sí? Eso es de una rebeldía absoluta en ese periodo, ¿sí? Para la mujer, ser sincera, o sea, las mujeres eran educadas para todo lo contrario, para lo que está adentro tiene que estar adentro, para ser reservadas, uno no puede hablar de lo que siente así como así, ni lo puede poner en lo público. No, hay que dejarlo adentro. Entonces, Cecilia descubre que pues, se da cuenta, digamos que para ella consolidar una obra como artista moderna tenía que buscar adentro y buscar una sinceridad y una construcción de todo un lenguaje en relación además con un montón de referentes que ella empieza a conocer que le permitiera canalizar, digamos, coger ese lenguaje como una caja de herramientas para construir una propio discurso plástico, si se puede pues, decir esto. Entonces, pues obviamente se generan nuevas expectativas laborales y profesionales. Aquí vemos una foto que es muy bella. ¿Sí? Cuando se habla de este periodo se suele mostrar esta foto de Obregón, Grau, Villegas, Ramírez Villamizar. Es una foto muy bella también, pero a mí me parece que en contraste esta foto también es un gran complemento. Precisamente está aquí con Lucy Tejada y Judith Márquez en una exposición que ellas hicieron en Washington en 1960, es decir, incluso ellas alcanzan unos espacios de internacionalización que son bien interesantes, ¿no? Ellas se expusieron allí y las tres hicieron una colectiva, pues aquí las vemos, digamos, muy empoderadas en un momento muy, muy importante de su carrera. Y vemos algunas fotos
que quería mostrarles, digamos, para verla a ella como en esa faceta muy profesional, en la que ella ya se está moviendo muy fluidamente. Además, hay una cosa que es bien interesante en la trayectoria de Porras, que es una cosa que está muy en la trayectoria de todas estas figuras de las que estamos hablando tanto este año por su centenario, como Obregón, Grau, Nereo, etcétera. Es que tuvieron una relación muy fluida entre la región y el campo nacional, Bogotá. Ellos iban y venían todo el tiempo con gran fluidez, porque justamente como ellos estaban avanzando en la consolidación de espacios de profesionalización en la región, avanzando en esa institucionalización acá, esos contactos y ese ir y venir les permitió todo el tiempo pues ir logrando, ir avanzando, porque además fueron grandes protagonistas como de todo este proceso también en Bogotá, ¿cierto? Entonces, ahí hay como unas relaciones que a mí me parecen son muy fluidas, muy interesantes, en cómo ellos se mueven continuamente entre unas preocupaciones por lo local y lo regional y lo nacional y lo latinoamericano al mismo tiempo. Entonces ellos van, vienen, yo hablo de la idea del artista de ida y regreso, ¿no? Ellos iban, venían, pero hay una cosa que es bien interesante y es que, por ejemplo, en Cecilia Porras, su obra siempre estuvo muy dedicada al tema de Cartagena, de su ciudad, y ahorita lo vamos a ver. Aquí la vemos en medio del rodaje de la Langosta Azul, ¿no? Aquí está pues con Grau, en Puerto Colombia, en medio de este rodaje, para decir también como la importancia de entender la verdadera dimensión intelectual de Porras y su valor como par intelectual de toda esta generación. Y aquí vemos también, por ejemplo, la portada de La hojarasca, libro que ella ilustra, que también ahí me parece que hay una cosa bien interesante para pensar y es como esa relación intelectual entre un escritor joven como era Gabriel García en ese momento, y un artista joven también, que están en una relación que va mucho más allá, creo yo, de sencillamente invitar a una amiga a que le haga un dibujo para su última novela. O sea, ellos sí eran unos pares intelectuales que estaban en ese momento teniendo mucha afinidad en muchas de las cosas que estaban pensando, que estaban explorando. De hecho, había una pregunta fundamental que todos compartían y era cómo ser artistas modernos desde acá, cómo empezar a dialogar con esos lenguajes internacionales del arte para ponernos a tono, digamos, con el mundo, cómo empoderarnos de eso, comérnoslo, ¿no? Comérnoslo, devorárnoslo para hacer de eso otra cosa. Otra cosa es un arte moderno que fuera real, sincero y que naciera pues desde este Caribe colombiano. Aquí ay, se me fue, perdón. Aquí vemos, bueno, son fantásticos, también digamos, sus atuendos, de eso hablaremos al final un poco, pero eso me parece que es muy importante, también son muy sonadas en Cartagena como estas historias de cómo ella iba a la playa con traje de 2 piezas, por ejemplo, pero hay otros elementos importantes, usaba sombrero volteado, usaba mochila, cosa que era muy mal, o sea, ahora está de moda, por decir, ¿no? Como que ahora es absolutamente normal. Todos tenemos mochila, todos usamos sombreros, pero en ese momento esta generación está haciendo una ruptura que es muy importante, que quiero que, pues, que entendamos. Y están poniendo el ojo sobre todo lo popular, sobre la dimensión de lo propio. Se están preguntando por lo propio, ¿qué es lo propio? Y todo eso propio que había sido tan despreciado, tan terriblemente juzgado, o sea, todo lo que fuera la cumbia, las maracas, todo lo que tuviera como esa idea de lo ancestral, tradicional, pero popular, era muy mal visto. Entonces, fíjense que estos artistas, lo mismo pasa con Grau, empiezan a mirar hacia el pueblo, empiezan a mirar hacia su mundo más cotidiano y empiezan a rescatar algunos elementos de esa cultura popular, lo cual era absolutamente un gesto
pues muy de artista moderno. Ellos están valorando, digamos, ese asunto de lo genuino, de lo propio, de lo particular, pero era un gran acto de rebeldía, que era muy mal visto, digamos, por esa tradición pues más conservadora. Por otro lado está el hecho de que ella fuera una mujer siempre entre muchos hombres, se habla mucho pues de que era la mujer que iba a la cueva, además pues no tenía ningún problema en tomar trago con todos estos hombres, entonces ahí efectivamente pues hay unos elementos de rebeldía que son muy interesantes y que yo valoro también mucho en su trayectoria, porque tienen que ver también en cómo ella decide encarnar en su propio cuerpo y en su propia vida, eh, pues la idea de una nueva condición de posibilidad de lo femenino. Es decir, ser mujer es como gritar en medio de un mundo muy tradicionalista, como gritar, salir a gritar que ser mujer no necesariamente tiene que ser lo que había sido hasta ese momento. De hecho, también ahí es bien interesante como el tipo de matrimonio que ella consolida. Ella se casó con Jorge Childs, un economista, un intelectual muy interesante también de ese periodo, pero es un matrimonio bien particular. De hecho, pues tampoco tienen hijos nunca y eso es una decisión que es bien interesante como decisión en este periodo. Aquí la vemos en el bar La Cueva, al lado de Cepeda, Obregón. Y bueno, en su carrera artística, además de esas copias que ella hizo de obras de arte de la tradición clásica europea, ella desde muy temprano, aquí hay un error, perdón, esto no es 58, no se sabe la fecha, pero esto es de los años 40, estos son obras que ella hizo muy al principio, cuando todavía era autodidacta. Ella se dedica a pintar paisajes de su tierra, a ella la fascinaban los paisajes urbanos eh, de Cartagena y de otros lugares de la costa. Entonces ahí ya hay como un interés que va a ser bien interesante porque es un interés que ella nunca va a abandonar y eso lo vamos a ver. Aquí me parece que es interesante pues el hecho de que uno ve que efectivamente es un artista autodidacta, pero que ya tiene un ojo como muy agudo con respecto como a esos intereses por un lado y por otro lado, fíjense en el contraste tan fuerte entre sol y sombra, como que hay como una atmósfera que pues revela muy bien el lugar del mundo del que estamos hablando. O sea, hay un sol absolutamente fuerte y que queda muy en evidencia a partir de estos tremendos contrastes entre sol y sombra. Y este es el tipo de obra que ella llega a consolidar a partir de todo su trabajo, pues desde que decide salir, como les decía, y desde que pues empieza a construir un propio lenguaje. Por supuesto, aquí vemos que hay unos diálogos importantísimos con las vanguardias artísticas pues, del siglo XX, ¿no? Esto ya lo sabemos, ha sido como muy discutido, ¿no? El hecho de que pues, los artistas en América Latina y en Colombia, en el Caribe colombiano, por supuesto, estudiaron estos lenguajes, se interesaron por ellos. En este periodo todos lo hicieron, empezando por el mismo Obregón, y aquí sin duda uno puede ver elementos, digamos, que provienen pues de esos intereses. Sin embargo, a mí sí me parece que es muy interesante como esa construcción a partir también de ver estas obras desde donde ella parte, ¿no? Como un diálogo bien interesante que parte de aquí hacia una construcción que pues obviamente ella va en un proceso de abstracción del mundo, en donde ella, pues como les decía, lo planteaba muy abiertamente, descubre que el arte no es copiar el mundo, sino crear un mundo que venga muy desde adentro. Nunca se aleja completamente de la realidad, eso está claro también. Pues aquí vemos unos guiños muy específicos con la realidad. Está primero que todo el sol aquí, ¿no? Un sol también así muy fuerte, con un color muy potente. Al árbol en primer plano y están estas arquitecturas de torres también que vemos aquí, ¿no? Unas torres que se construyen a partir de esta superposición de planos.
es interesante cómo ella pues obviamente rompe completamente con el cubo escénico. Aquí hay una manera muy particular de construir el espacio que es mucho más a partir de la superposición. Era una estrategia pues que se había usado mucho en las vanguardias, sin duda, pero fíjense que también hay una cosa muy particular que está en el color, como en el vacío que ella pinta, que a mí me parece que está muy ligado a esas obras primeras que les mostré antes, ¿no? Que está muy en el ojo puesto sobre esa realidad del Caribe, de su ciudad natal, de Cartagena. Que además hace otro guiño que me parece muy interesante y es este elemento pues geográfico que en Cartagena ustedes saben es súper clave, ¿no? Que es el cerro, la popa, ¿no? Que está detrás ahí de como este centro histórico y que es un hecho geográfico como muy contundente. Entonces fíjense que hay un nivel de síntesis bien interesante porque con un nivel de abstracción tremendo, al mismo tiempo tiene un nivel como de ubicación muy contundente, ¿no? Como con un solo elemento le está hablando, o un par de elementos, porque también uno ve esta forma y pues como que hay como una idea ahí muy ligada a lo que son como estas murallas y estas formas en Cartagena. Me parece que entonces al mismo tiempo ella abstrae, pero nunca se separa, digamos, de esa realidad y está todo el tiempo obsesionada y hablando de un lugar muy particular y muy específico. Cosa que a mí también me parece bien interesante porque ella al mismo tiempo, digamos, pues que hablaba, digamos, de lo que había implicado para ella Cartagena, que la comprimía un poco porque no le daba pues esas posibilidades, como esas alas que ella quería tener para volar, pero al mismo tiempo nunca dejó de mirar a Cartagena como un objeto de estudio plástico muy importante para ella. Entonces ahí hay una cosa bien interesante que es muy ambigua y que es bien como fuerte y potente en su obra. Aquí tenemos otro paisaje mucho más abstracto, también con estos juegos. Fíjense en el color, fíjense que esos colores nunca son colores planos, todo lo contrario, son colores absolutamente atmosféricos. Y esas atmósferas, para mí, tienen mucho que ver como con esa mirada muy particular que ella está dando a ese contexto. Entonces, fíjense que es una modernidad tan universal y tan local, ¿cierto? Y que yo creo que es universal por ser muy local, precisamente, por ella estar mirando un lugar del mundo muy preciso como Cartagena, me parece que, pues que al mismo tiempo dialogando y apoderándose, empoderándose también desde esos lenguajes modernos del arte, ella está logrando como hablar desde, pues, y consolidar una vanguardia o unos lenguajes o un arte moderno que es muy un arte moderno del Caribe colombiano, diría yo, que eso me parece que es interesante. Hay una afición como a... Ay, ¿qué pasó? Hay una afición que, y como una tendencia continua a la gente cuando va a los museos a preguntarse, pero es cubista, es muy cubista, ¿sí? A mí me gusta también hacer el ejercicio, aquí no teníamos el tiempo, pero los invito a que lo hagan, de poner una obra de Cecilia al lado de una obra de Picasso para que ustedes empiecen a encontrar todo lo contrario, las diferencias. Que yo creo que nos tenemos que empezar a preguntar más por las diferencias, más por los aportes reales que está haciendo este tipo de arte moderno latinoamericano y del Caribe colombiano, que sin duda son muy expresivas y tienen mucho que decir, ¿no? Como que además hay unas cosas que son interesantes, por ejemplo, como ellos pues se formaron mucho copiando en las tradiciones barrocas, por ejemplo, entonces ellos a veces, y por ejemplo en Obregón eso es muy claro, involucran la tradición artística barroca sin ningún problema en el arte moderno. Entonces fíjense que el arte moderno local y regional también tiene mucho que ver con esa vinculación entre tradición y modernidad. Y creo que eso es una característica muy nuestra, muy de nuestro arte moderno, que hace que sea muy singular también. Aquí vemos otro paisaje, un paisaje de noche, que me parece también es muy interesante
en tanto que usa como otras estrategias pictóricas. Aquí me parece que es mucho más claro, por ejemplo, esa idea del claroscuro, que podía surgir mucho de esa tradición a la que ellas copiaron tanto en su etapa inicial, ¿no? Fíjense que la estrategia en cómo consolida y conforma el espacio tiene mucho que ver con el claroscuro, por un lado, pero también, pues, esto es mucho más expresivo en la manera como trabaja la línea, ¿sí? Eh, y fíjense que es pues un lenguaje que no quiere copiar la realidad, pero no se distancia tampoco de ella, que está haciendo unos paisajes, pero que son unos paisajes muy interiores, muy venidos desde, como desde su propia poética, ¿cierto? Que no se trata tanto de copiar lo que mi ojo ve, sino también un poco lo que internamente, o sea, es una relación con el paisaje urbano que tiene mucho de una fuerza interna y una elaboración propia, que es lo que hacen pues estos artistas modernos. Están tratando de consolidar un propio lenguaje y eso por supuesto tiene toda una, pues unas implicaciones de lo propio, de que yo de todas formas estoy poniendo unos elementos de creación muy importantes, ¿no? No estoy encontrando todo ahí hecho para ser copiado, sino que yo misma estoy elucubrando y estoy queriendo representar esa realidad, pero poniendo mucho desde mi propia como perspectiva, ¿no? Aquí vemos como una comparación, ¿no? De esos paisajes que hacía al principio, esta es la ermita del Cabrero, en contraste con estos paisajes modernos que por supuesto, en Cartagena eran vistos muchas veces como mamarrachos, aunque también hay que decir que Cecilia vuelve a Cartagena absolutamente legitimada, exitosa, en Bogotá pues pudo exponer todo el tiempo pues, en las galerías más importantes y más activas en ese momento, en exposiciones colectivas muy importantes que recogían como la gran vanguardia del arte en ese momento en Colombia. Entonces ella vuelve muy legitimada y por supuesto dentro de su grupo de amigos e intelectuales que defendieron toda esta idea del arte moderno y que además crearon toda esta institucionalidad en la ciudad de Cartagena, pues ella era de las grandes y de hecho con ella es bien interesante, pero con ella se inauguraron las primeras galerías tanto en Cartagena como en Barranquilla, es decir, que ella sí era una figura absolutamente legítima, absolutamente importante y que cuando uno mira en la prensa de la época, pues era una figura que era, digamos, vista incluso como desde el paradigma de la representación, como la gran artista que nos está representando muy bien a nivel nacional o a nivel internacional, etc. Hasta aquí los paisajes muy rápidamente, por supuesto habría mucho que decir sobre eso, pero bueno, de hecho ya estamos un poquito colgados con el tiempo, pero no quiero dejar de mostrarles esto. Este es el retrato que ella manda en el 45 al primer Salón de Artistas Costeños. Es decir, este es el autorretrato que le vale a ella este reconocimiento, esta mención en ese salón que la anima, digamos, como pues como a ponerse o plantearse un escenario nuevo para sí misma, para su vida, para su subjetividad. Y aquí me parece que es interesante en esta faceta, que fue otra muy importante para ella, además del paisaje urbano de Cartagena, y fueron los autorretratos. Yo creo, sin duda, que estos autorretratos nos muestran de una manera muy interesante cómo el espacio del arte y del arte moderno se convirtió en un espacio posible en el que ella pudo construir una nueva subjetividad, ¿sí? O de pronto no construir una nueva subjetividad, sino hacer de su subjetividad un lugar de posibilidades que trascendían, ¿no? Esas condiciones que estaban puestas socialmente para las mujeres en este periodo. Aquí vemos pues una Cecilia Porras, todavía en Cartagena, vemos muy bien, digamos, su peinado, muy, pues por un lado vemos cómo está entendiendo el arte nuevamente, el arte como una copia, ella está tratando de hacer un retrato que fuera fiel con su apariencia física,
Y pues por otro lado, esto también nos da como esas pistas sobre cómo se vestía, una mujer maquillada, una mujer muy bien puesta, muy bien peinada, bien, entre comillas, bien para lo que, digamos, se esperaba de las mujeres en esa época, ¿no? Fíjense, una década después, el tipo de rupturas y de exploraciones que ella está haciendo en sus autorretratos. Yo creo que es muy elocuente porque está justamente mostrando como toda una exploración de su subjetividad, ¿no? Hay muchos elementos. El primero que salta en duda es cómo rompe con esa intención de copiar. Evidentemente ella aquí ya no está siguiendo ni siquiera ninguna norma de anatomía, para nada. De hecho, vemos este cuello muy largo. Vemos que exagera ciertos rasgos, por supuesto, pero también hay otros elementos que son bien interesantes. Es una figura mucho más andrógina, si se quiere, un pelo mucho más libre, de hecho uno podría decir despeinado, un pelo más corto. Hay elementos que son bien, que le dan mucha contundencia a la imagen, sobre todo estos ojos huecos, ¿sí? Que me parece que generan como desconcierto, son insondables y hacen que esta imagen sea muy interesante, que sea atractiva, que esté, digamos, dejándolo a uno también un poco enganchado, porque uno está ahí viendo también como una exploración eh, sugestiva, hay sugestión en este tipo, en esta imagen, ¿no? Por supuesto, también hay, pues, una prenda que pareciera también muy masculina, ¿no? Este cuello grande, pero por otro lado está este gran escote, un escote muy protuberante para la época, diríamos. También hay otro elemento que va a ser recurrente en sus autorretratos, y es que se suele autorretratar con su ciudad al fondo. ¿Sí? Entonces aquí vemos un fragmento que pues parece de las murallas. ¿Sí? Aquí se ve la línea del horizonte con una línea azul acá que parece el mar. Entonces uno aquí se ubica pues como con cierta claridad en Cartagena. Y ahí hay una cosa interesante que en sus autorretratos es muy frecuente y muy recurrente, que la ciudad y la arquitectura de su ciudad aparece al fondo. Entonces está como esa relación de tensión que ella siempre tuvo con Cartagena. Aquí hay un elemento que también parece un buzo, eh, como en una estaca, muy como a la manera de los espantapájaros, pero también es un objeto que está ahí y que nuevamente, igual que estos ojos insondables, estos ojos huecos, negros, nos generan como mucha intriga, ¿no? Obviamente son imágenes que no se pueden leer como esto significa esto nunca lo sabremos y pues en realidad yo no creo que el arte, digamos, tenga mucho sentido leerlo así, pero fíjense que sí logra ella generar una tensión bien interesante en esta mujer y como en la subjetividad de esta mujer que es que está dada en gran medida pues por esos elementos que son bien interesantes. Aquí les muestro otro autorretrato. Este autorretrato está en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Miren, pues es muy interesante. Aquí la figura es mucho más andrógina, los rasgos son exagerados, el cabello mucho más corto, sigue siendo desordenado, sigue estando esa arquitectura de la ciudad al fondo. Miren esta torre, pero miren aquí el horizonte y el mar está mucho más presente. Estos pájaros que son también como elementos con una carga simbólica bien interesante. Los dos pájaros blancos vuelan, el pájaro negro está sobre esta torre y la mira, pero por otro lado está este elemento que a mí me parece pues de una gran contundencia en esta imagen, que es este brazo levantado, ¿sí? Este brazo absolutamente desproporcionado, ¿sí? Que llega casi hasta la altura de la torre. Es un brazo de una mujer eh,
pues obviamente absolutamente empoderada desde el arte y que ha logrado, digamos, construir un espacio de libertad muy interesante desde el propio arte. Entonces, fíjense, Cecilia y los pájaros, ¿no? Aquí vemos, de hecho, en una línea esos tres autorretratos que me parece como una, o sea, yo obviamente traje una selección muy específica por el tiempo, pero me parece como un recorrido bien interesante que nos permite pensar de manera pues muy amplia, ¿no? Como la manera como la propia Cecilia fue construyendo esa subjetividad. ¿Sí? En esa tensión ideológica con su padre hay asuntos que son bien interesantes. Su padre, ya les dije, era el director de la Academia de Historia y la Academia de Historia era la institución tradicionalista por excelencia. O sea, allí se reunían, digamos, los intelectuales más tradicionalistas de la ciudad. Y es bien interesante, pero sigue siendo, de hecho. Eh, y su padre le pide a Cecilia que pinte un par de cuadros para él, para un congreso de historia que se iba a hacer en Cartagena. Cecilia, fíjense que hace un acto de negociación con la tradición, porque ella ya era una artista, cuando pinta estos cuadros, era una artista moderna que pintaba otro tipo de cosas como lo vieron, pero ella hace esa transacción. Este es un cuadro que a simple vista uno le pareciera casi decimonónico, ¿cierto? En la manera como está, como se cuenta, ¿no? Se llama Personajes históricos de Cartagena, entonces es muy al estilo del arte decimonónico. Una primera escena que representa la conquista, vemos a los españoles llegando con la espada y la cruz. Una segunda escena, la colonia, vemos entonces al fondo pues está el castillo con la bandera española, somos territorio español, está el tema de la esclavitud, ¿cierto? Y aquí en la última escena está la escena de la República, pero fíjense, hay un elemento en este cuadro que es súper importante y es se hace un autorretrato parada en una esquina del cuadro con sus pies descalzos, desnudos, justamente con los brazos levantados, ¿no? En esta esquina y justamente el soldado le está apuntando a su vientre. Fíjense que en ese sentido ella negocia con la tradición, pero para dar un poco una estocada. Por supuesto, se ha discutido mucho también sobre la participación de la mujer en la historia de Cartagena, por ejemplo, o del país en general, ¿cierto? En este momento, por supuesto, la mujer era una absoluta ausente de la historia nacional y de estas historias heroicas, que son historias pues en las que solo participan hombres blancos, bueno, en fin, ya lo sabemos. Y Cecilia tiene este gesto, que es un gesto pues bien contundente, porque además se relaciona de una manera muy interesante con el otro gesto. Aquí vemos la esquina de ella, se autorretrata, ¿no? También hay un guiño ahí como a la libertad guiando el pueblo de Delacroix, no sabemos, de hecho, nunca he encontrado, digamos, una fuente que me permita afirmarlo plenamente, pero pues ahí hay como una cierta relación. Y aquí esto se relaciona muy bien al gesto que hace también en el otro cuadro que le pinta a su papá en ese momento. Le encarga otro cuadro sobre la firma del acta absoluta de Cartagena. Por supuesto, es un cuadro también muy a la manera, pues como se cuentan estas gestas heroicas, ¿no? Los hombres alrededor de esta mesa, todos muy elegantes, con sus signos distintivos, etcétera. Y este gesto es Cecilia Porras, es quien firma, si lo ven, tengo un zoom, firma el acta de independencia. Entonces, estos dos cuadros me parece que ponen muy de manifiesto como esa tensión tan interesante, aunque parece pues que tenían una relación bastante cordial con su padre y una muy buena relación incluso. Digamos, de las entrevistas que yo he podido hacer, era pues una cordial. Cecilia además se le describe como una mujer muy tímida, es también muy paradójico porque pues uno ve a esta mujer absolutamente que le encantaban los disfraces, en fin.
tenía gestos públicos muy irreverentes, pero todo el mundo la describe como muy tímida. Entonces eso también nos permite ver como las complejidades de esta subjetividad, que me parece que es de las cosas más bonitas también que ella tiene, ¿no? Como que es una subjetividad cargada, pues, como de elementos incluso muy contradictorios y eso es bien interesante. Eh, ya para cerrar, no te preocupes, Cristo, que no sé si están preocupados con el tema del tiempo, pero ya para cerrar, quiero como hablarles de esta última faceta y es, pues yo lo he definido como esa transgresión encarnada, el cuerpo en escena. Eso que ya les he contado un poco, pero que he visto en imágenes adquiere otra dimensión y es ese interés que Cecilia tuvo por disfrazarse, por aparecer en escena, por aparecer públicamente. Eh, con estos atuendos irreverentes. Ella fue costurera, tenía su máquina de coser en su taller de artista y eso no me parece a mí un dato menor, me parece un dato muy importante. Ella misma se cosía muchos atuendos, sombreros, vestidos de baño. Eso es importante porque definitivamente parte, digamos, de lo que esta generación hizo fue fundar la categoría del artista moderno socialmente en el Caribe colombiano. Y esa irreverencia, ese poner su cuerpo en el espacio público fue fundamental porque por supuesto eso implicó unos elementos de irreverencia para estas condiciones sociales de la mujer en ese momento muy importantes. Entonces, por supuesto que estos son elementos que hay que analizar también y que hay que entender también y en los que Cecilia Porras hizo aportes súper importantes. ¿Sí? Atreverse a esto no era un acto sencillo, era un acto con el que se estaba rompiendo muchas reglas, muchas normas sociales, ¿no? Que incluso siguen, siguen estando en ciertos imaginarios. Entonces, imagínense lo que eso implicaba para esta mujer. Así que esto me parece que es bien interesante. No solo entonces ella se autorretrató, sino que también posó para muchos de sus amigos artistas. Eso también es importantísimo. Posó y hubo una relación ahí bien interesante también entre ella que posaba y sus amigos que la retrataron. En este caso, Enrique Grau, que le tomó unas fotos fantásticas. Esta Cecilia y el mar, esto fue en las playas en Cartagena. Aquí vemos, vamos a ver una serie. ¿Sí? Miren esto, como todo este tema de la subjetividad, de la identidad y estos juegos que ella hace aquí, como con tapándose y destapándose, con el rostro cubierto, con las piernas expuestas. Miren lo que pasa aquí también. Además de ser fotos maravillosas, pues como de una exploración que me parece que es bien interesante. Miren esta foto que repite mucho el esquema de sus autorretratos. Recuerdan que les decía que ella solía autorretratarse, digamos, en primer plano con las arquitecturas de las murallas, ¿no? Como esa idea de la muralla. Hay una cosa ahí simbólica para ella que está en la arquitectura de su ciudad y en las murallas de su ciudad, que es bien interesante. Entonces, fíjense que en esta foto se repite también como el mar al fondo, el horizonte, el mar y las arquitecturas de la muralla en Cartagena, con su retrato en primer plano. Miren esta foto, que es muy interesante. En esta serie hay unos juegos con las transparencias, con el cuerpo que aparece, se esconde. Y bueno, para terminar, esta que es una foto de una reunión en Barranquilla, está Cecilia, un lugar que se llamaba El Tetero. Esta es una foto de Nereo. Este es Jorge Child de espaldas, aquí está Obregón, aquí está Cepeda Zamudio, este es Alfonso Fuenmayor de espaldas. Es interesante, digamos, su participación eh, como par, ¿no? En estos grupos, creo que es bien importante, digamos,
¿sí? Como la manera como ella también se posiciona allí y participa de, pues, de un momento muy brillante del arte regional, ¿no? Entonces, es importantísimo seguir estudiándola, seguir buscando su obra. Desafortunadamente ella murió muy joven y también creo que eso influyó, ¿no? Ella murió en el 71, con apenas 51 años, y pues obviamente es muy joven, ¿sí? Muy joven y su obra también ha estado muy dispersa, entonces no es fácil estudiarla, pero sí creo que es una figura que hay que seguir pensando, sobre la que hay mucho que se puede, pues, seguir investigando, ¿no? Hasta ahí un poco lo que tenía preparado para mostrarles. Y a partir de ahí ya podemos conversar. Maravilloso, Ujú. maravilloso, Isabel Cristina. eh, Exhaustiva tu investigación y la muestra que nos deja a todos completamente, ahí sí, informados, enterados y sobre todo contextualizado, porque no se trataba de verla como una mujer vanguardista, digámoslo de alguna manera, sino lo que significaba en esa ciudad y en el país incluso. Porque Sí. es que en Bogotá cuando ella llega tampoco era que era otra la situación. Pero sí quisiera eh, enfatizar sobre lo que tú has dicho para los artistas que nos están escuchando, para los que están interesados en la parte de cuáles fueron los aciertos de verdad que fueron definitivos para que hoy estemos ocupados de esa mujer que, tal como lo resaltas, no tuvo mucho tiempo para alcanzar otras cosas, porque muere relativamente joven. Ujú. Tú comentabas cómo en las escuelas y dentro de los esquemas de las niñas bien, entre comillas, en la Ujú. sociedad nuestra, parte de la formación tenía que ver con algún acercamiento a los oficios manuales, llámese bordados, llámese pinturas, cierta clase de pinturas, no era pintura, incluso el manejo de instrumentos musicales, si era posible en los niveles altos que tocaran piano, bueno, todo Ujú. esto, pero como parte de ese perfil que había que construir de la mujer ideal en una sociedad patriarcal y donde una mujer no era la autora de su destino ni de su vida. Entonces, Ujú. sin embargo, mira la primera diferencia. Si bien se les enseñaba al dibujo, Cecilia se distancia muchísimo y prácticamente su trabajo tiene que ver es con pintura. Sí, Es es decir, súper pictórico. pintórica. O sea, es más, yo podría decir que tiene más de dibujante un Enrique Grau, por ejemplo, que la misma Cecilia. En todas las obras de Cecilia que tú nos has mostrado, lo que alcanzábamos a ver era esa, ese gusto, ese placer por el color, por el pigmento y por esos esquemas geométricos que tampoco eran rígidos, porque igual les enfatizaba en pigmento, no en línea, curvas, un cierto tejido, un cierto collage de planos y con una riqueza colorística que ahí de nuevo volvemos a la Cartagena. Yo creo que esos muros de Cartagena, esos colores que están unos encima de otros y que la intemperie los va dejando, yo creo que esa sensibilidad de Cecilia se refiere mucho a eso. Sí, Eh, de en, acuerdo. en, en la parte de sus fotografías que dejan ver el look y la estética de Cecilia, todos podemos saber que Cecilia no cumplía el canon de lo que en aquella época era una mujer bella. O sea, Cecilia
sabía, porque también era una mujer inteligente, sabía cuál era su aspecto físico, por decirlo de alguna manera. Y ella, en vez de suavizarlo, a mi juicio, lo que hace es enfatizar esa diferencia y esa distancia. Ella no quería identificarse con la mujer clásica, amable, de manera y de formas acorde con las exigencias y con lo que se esperaba en una sociedad machista y patriarcal. Antes, yo le veo que enfatiza y casi que termina de manera extravagante. Ojo, allí hay una agresión deliberada al canon de belleza establecido. Entonces, y lo que tú resaltas, yo sí estoy de acuerdo también que si vamos a hablar de pioneros en el manejo del cuerpo como el primer instrumento que hoy es tan común en el performance, en las acciones colectivas, yo creo que tocaría hablar de Cecilia como una de las primeras incursiones entre los artistas que utilizan como instrumento propio de expresión el cuerpo. Y creo que Cecilia lo hizo. Y claro, aquí vamos a enfatizar dos cosas. Si hubo alguien cercano de Cecilia, fue Enrique Grau. Y otra persona definitiva en la vida de Cecilia fue Jorge Child, su esposo, creo yo que más compañero y creo que una pareja que se integra tanto porque se vuelven cómplices en sus vidas, que ambos sabían que eran vidas en contra de lo establecido. O sea, empezando por un intelectual que era totalmente de izquierda y abiertamente en una orientación sexual que le importó un comino acá a la sociedad. Acá ni siquiera tuvo ese. Y Bogotá también era una sociedad pacata en ciertos círculos elitistas, pero ellos se, afortunadamente, y para fortuna de Cecilia, llega a un medio de complicidad, porque fíjate que no pesó la parte de la timidez que ella tenía, pero era que tenían unos partners que la impulsaban, le permitían, le celebraban. Y esa parte fue la que le dio esa libertad y esa seguridad que tuvo Cecilia en todas sus expresiones. Así que considero, ahora vamos a ver si alguien tiene alguna, que fue una cátedra maravillosa sobre esta figura tan destacada y que por supuesto merita más estudios y que sea más visible, empezando nosotros en el Caribe colombiano. Entonces, sí, de acuerdo. Isabel, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias Cristo también por tus comentarios que me parecen muy agudos y me parece que dijiste cosas pues muy importantes, como que enfatizas sobre elementos que son claves en su obra, en su vida, en su trayectoria, eh, que bueno, que revelan mucho de esa, como de esa complejidad, porque también pues los historiadores del arte tenemos como ese gran reto, ¿no? Como que muchas veces la historia suele ver a los personajes también como negro o blanco, era, sí, como era conservador o liberal, y entonces como si eso se correspondiera como con todo su mundo, y en realidad lo que uno se va dando cuenta es que uno debe tener una sensibilidad mucho más afinada porque los personajes siempre son complejos, siempre tienen muchas aristas, muchos matices y en ese sentido, pues Cecilia Porras es de una riqueza infinita, ¿no? Por eso también como su valor como pionera es impresionante, o sea, para las mujeres artistas también del Caribe colombiano, como ver que además una mujer que vivió hace tan poco tiempo, o sea, estamos hablando de unas rupturas súper importantes, pero que son relativamente recientes, ¿sí? Como que pocas generaciones después ya hemos alcanzado cosas muy importantes, aunque también sigue habiendo algunos elementos pues, en los que hay que seguir trabajando, pero sin duda ahí hay una cosa como interesante también
para pensar cómo socialmente se ha ido constituyendo la, pues la función social del artista en la región y en estos contextos locales. Eso también es bien importante pensarlo, ¿no? Y reafirma mucho eso que ya habíamos tocado en otro tema, que tiene que ver, fíjate, hay una de las obras de Cecilia que creo que se titula Calle de Cincelejo, y hay unas dos imágenes que tú nos acabas de mostrar que tiene que ver con ese perfil de calles de cualquier pueblo en la cuenca del Caribe o de Tierra Caliente. Puede ser incluso en Brasil o en Centroamérica. Pero, y luego pasar a esa modernidad, a esa síntesis, porque nunca es totalmente abstracta, pero sí como sintetiza los elementos, los eliges de tal manera que sean esenciales. Eso es un proceso que Cecilia debió haber hecho sin olvidar nunca, tú lo enfatizaste en toda la trayectoria, lo que significaba para ella ese perfil de ciudad amurallada con Cerro de la Popa, con arquitectura colonial, con garitas, con cúpulas que son evidentes en todo su trabajo. Entonces, no hay necesidad de dejar de ser quien eres y puedes beber en todas las modernidades y las contemporaneidades sin perder el piso, sin perder la esencia. Y yo creo que Cecilia era eso. O sea, imagínate lo agresiva que debía ser cuando mientras estaban de moda las pavas y las sombreretas de las niñas cartageneras vestidas de tules y Cecilia saliera con un sombrero volteado. No, ¿ve? Es que es, por eso yo enfatizo también ahí, porque pues ahora parece tan normal que, que muchas veces las personas, o por ejemplo mis estudiantes, no se dan cuenta del acto de ruptura tan tremendo que eso significaba en ese momento. Y yo enfatizo como o sea, pilas, porque realmente solamente el hecho de ponerse un sombrero volteado era un gesto de rebeldía infinito, que generaba un montón de polémicas y sí, imagínate, o sea, era tremendo. Entonces es bien interesante porque ella fue como muy consecuente también, muchos sentidos. Ella, y ahí está como la cosa interesante del arte, ¿no? Y del artista moderno, cómo estas mujeres lograron construirse estos espacios de libertad dentro del arte y dentro de este hábitus del artista moderno. Lograron hacerlo en parte también porque fueron legitimadas en el campo del arte. Que acuérdense pues que a las mujeres también las podían hacer pasar por locas y las encerraban en manicomios. Quiero decir, estoy poniendo como un ejemplo extremo de lo que podía pasar con las mujeres rebeldes, para entender que el arte de todas formas y el hábitus del artista moderno sí fue un espacio para ellas muy, muy interesante, rico en posibilidades, ¿no? Como que ella volvía a Cartagena de todas formas legitimada como una artista que la crítica nacional estaba, digamos, leyendo como una de las artistas pues muy activas en la vanguardia colombiana de los años 50, que era par intelectual, absolutamente legitimada también en todos estos circuitos, etcétera. Entonces también ahí eso es una cosa interesante. Exacto. Yo creo, Isabel, que tocaste unos tópicos en la vida de esta extraordinaria artista y pionera nuestra, que de verdad deberíamos todos también tenerlos muy presentes cada vez que nos acerquemos a la historia del arte, a la revisión de esa secuencia que hacemos con el Caribe. Mira, solamente con esa imagen que tú nos mostraste de estas tres mujeres
una fotografía de Judith Márquez, Lucy Tejada, Cecilia Porras, que sería como para contraponer a la imagen del grupito, digo grupito entre comillas, no de manera despectiva, del grupito de los 5 hombres que son los que siempre nos muestran y donde está el joven Botero, donde está Ramírez Villamizar, Bideman y Villegas, creo que también Armando Villegas. Entonces, y Edgar Negret. Entonces, esa es la imagen que consolida, o sea, la época más brillante del arte. Y yo creo que al lado de esa foto deberíamos tener siempre estas tres. Yo lo hago siempre en mis clases de historia del arte colombiano. Lo hago a propósito. Empiezo con esa de las 3 mujeres, inmediatamente pongo después la de los 5, la de los hombres, que además es muy bella también. Pero siempre lo hago a propósito y siempre desde ahí empieza una primera discusión que es bien interesante con mis estudiantes, ¿no? Como... Exacto. Yo no quiero aprovechemos si hay alguna pregunta, Diana, antes para aprovechar a Isabel. Ha sido muy provechosa la presentación de Isabel Cristina y pedimos excusas por extendernos en el tiempo, pero es un tema que abre muchas pasiones, sobre todo el papel que ha jugado la mujer en el arte en el Caribe colombiano, y en este caso específico de una artista que rompió todos los esquemas del arte en esta región del país, específicamente en el Caribe colombiano. Hay varios comentarios que nos colocan en el chat. En Facebook nos escriben y nos dan unos datos. Gabriel Porras Troconis, gran señor, trajo la primera imprenta a Lorica, en donde vivió hasta 1915. Y en Webex vuelve y nos hacen la aclaración de que la familia Porras vivió en Montería en los años 40. Hay una pregunta que nos hacen y es la siguiente. En el momento en que Isabel hizo su presentación, nos escribe, ya que parte de lo que planteas es una lectura con perspectiva de género, que creo es absolutamente necesaria, es muy conocido por todos que Marta Traba acogió y respaldó artistas como Grau u Obregón y de alguna forma los apadrinó hasta que se convirtieron en tal vez 2 de los más representativos del arte moderno internacionalista. Una generación que además fue principalmente identificada con la figura del artista hombre. Pero, ahí viene la pregunta, ¿cuál fue su relación con estas artistas modernas del Caribe, si es que la hubo? Y si las reconocía o no fueron de su interés. Sí, Marta sí, es muy buena pregunta. De hecho, esa misma pregunta nos estábamos haciendo hace muy poco en una clase en la que tuve un invitado y estuvimos hablando sobre las mujeres artistas surrealistas y ahí surgió este tema de Marta Traba, que habría que revisar, ¿no? La relación de Marta Traba con las mujeres, ¿no? Con las mujeres artistas de este momento. Ella sí las reconoció a Porras, pero por supuesto muy lejos, digamos, del reconocimiento que tuvieron los artistas hombres. Yo creo que esa sería una investigación que habría que hacer, una mirada que habría que hacer puntualmente, ¿no? Como esa revisión pues del tema de género, de la perspectiva de género, en cómo fue la recepción en este periodo. Empezando porque esta foto que estamos viendo en este momento en pantalla, pues esta es cuando estas 3 mujeres fueron a exponer a Washington, que fueron en grupo, a ellas las invitaron en grupo, mientras que a cada uno de los hombres le hicieron su individual, o sea, Grau tuvo en la Unión Panamericana su individual, Obregón fue el primero, de hecho, de los colombianos, Obregón en el 55 tuvo su individual, y así sucesivamente, a las mujeres se les invitaba en grupo. Yo creo que eso también hay que verlo muy en su momento,
¿sí? Tampoco se trata como de hacer ahora un juicio, hacerle un juicio pues a todos, a todos. O sea, esto es parte de una época, de un momento. Obviamente hay que mirarlo con perspectiva crítica, por supuesto, sin duda, pero también hay que entenderlo, ¿sí? Por eso yo hacía énfasis en la importancia, y ahí tú lo ratificas en alguien que escribió en el chat, la importancia de Gabriel Porras Troconis como intelectual, por supuesto, pues que era defensor de unos valores que uno hoy día pues puede criticar de base, ¿sí? Como el asunto patriarcal, por supuesto que las mujeres estamos tratando de hacer unas revisiones a la historia porque no es posible, digamos, que estas mujeres sigan estando en el olvido, porque hay pues muchos desbalances, etcétera, sin duda, pero también hay que mirar a Porras Troconis, el papá de Cecilia, en su contexto como el intelectual y en los papeles que jugó allí, que en muchos casos fueron también muy importantes, como lo que ahí alguien mencionaba de la editorial, tuvo una revista que duró muchos años y que fue una revista en la que circularon muchas cosas también importantes en su momento. En fin, sí creo que los personajes hay que mirarlos desde los matices y hay que mirarlo desde las complejidades. Y esas complejidades siempre configuran unas grandes contradicciones también, ¿no? Entonces, también Marta Traba pues ha sido pues vuelta a mirar porque pues sabemos que Marta Traba de todas formas consolidó unos discursos muy, pues por un lado hay que reconocerle como esa agudeza. De hecho, yo ahora mismo estoy metida estudiándola nuevamente porque eh, como leyéndola actual, volviéndola a leer y releer porque estoy escribiendo algo sobre Obregón, y es impresionante la mirada aguda de Marta Traba y como que su mirada en efecto ayudó a ver muchas cosas en estos artistas y en la potencia del arte que se produjo en ese momento, que eso es incuestionable. Pero también habría que hacerse esa pregunta, digamos, que siendo una mujer, de todas formas, sí, la relación con las mujeres fue un poco tibia también, ¿no? Okay. En últimas, los grandes para ella siempre fueron hombres, de todas formas. Yo quisiera, Isabel, para complementar ese aspecto que se complejiza y que para de ninguna manera lo que tratamos es de disminuir o de enjuiciar. Vamos a, por ejemplo, a informarle a los que están todavía escuchándonos lo que significó de verdad, cómo sortea una persona como Cecilia, una mujer como Cecilia, una situación hace 70, 80 años. Por ejemplo, siendo su padre, que entre otras cosas, los chats que nos sugieren de las cercanías de las familias, a Lorica, yo diría que también a Sincelejo, porque está la familia Porras Lorduy en Sincelejo, que también eran muy conocidos de médicos, y el padre de Cecilia especialmente. Te puedes imaginar lo compleja que debió haber sido la situación de Cecilia, que también fue avalada por Marta Traba y especialmente por Alberto Zalamea, su marido. Y cómo podía recibir esta familia conservadora, por supuesto, la relación de Cecilia con un hombre totalmente de izquierda como era Jorge Child. Sí. O sea, eso que nos dice es la calidad humana y la inteligencia para esta mujer tener esa seguridad y asumir esa afrenta a nivel de familia y a nivel de sociedad. Sí. Cristo, hay cosas muy interesantes. Yo me he hecho muchas veces esa misma pregunta y preguntas semejantes, ¿no? Fíjate que cuando ya Cecilia era reconocida a nivel nacional como una artista moderna, plena, pues que era aplaudida por sus exposiciones pues en las galerías, ¿sí?
Imagínense que en la revista de su padre, que como les digo, se publicaron varios artículos en oposición al arte moderno. Es muy chistoso porque yo me encuentro artículos en los que dicen, Cecilia Porras vuelve triunfante, la gran artista, no se podía esperar menos, si viene del abolengo, del gran Gabriel Porras Troconis, pero eso sí, no es una artista moderna, ella es una artista con mayúsculas, nunca una artista moderna, o sea, contra toda evidencia. Claro. O sea, también es muy interesante como esas tensiones que se generan ahí, dan mucha risa, como, como también entender, eso también nos ayuda a entender nuestro contexto latinoamericano y nuestro contexto del Caribe colombiano. Una modernidad que se va fraguando en continua tensión con la tradición. Es decir, son espacios absolutamente híbridos donde modernidad y tradición conviven todo el tiempo. Entonces se configura este tipo de convivencia en una misma familia. Entonces, como esa relación entre su padre e hija, con ideas tan absolutamente Y puestas. opuestas, ¿cierto? Es que mira, a mí también, pues de las entrevistas que he hecho a su familia, me han contado historias fantásticas. Por ejemplo, este cuadro, a ver si este cuadro que es maravilloso, que se conserva en una colección privada en Cartagena. Este cuadro me contaba una familiar de Cecilia, no el que sigue, esta es de la colección del banco, este cuadro. Eh, Me contaba ella que esto a ella no le gustaba, que esto le parecía unos mamarrachos. De hecho, ella regaló este cuadro, porque, o sea, ella guardó los cuadros de las calles de Cincelejo, de la Inmaculada Concepción. Este cuadro fue regalado en algún momento. Cuando Cecilia se vuelve Cecilia, digamos, empieza a ser reconocida como artista, como una artista importante, entonces me contaba esta familiar que ella fue y le pidió a su amigo el cuadro de vuelta y lo recuperó. Eso indica mucho el tipo de recepción y el tipo de gusto, o sea, de todas formas era vista como una pintora de mamarrachos, ¿no? No por todos, pero sí por una parte muy importante pues, de la sociedad en Cartagena, y ahí se configuran un montón de tensiones a todo nivel, por ejemplo, en cómo fue surgiendo el Museo de Arte Moderno en Cartagena, en medio de esas tensiones continuas, de esas discusiones, de esas polémicas. Entonces es bien interesante porque a todo nivel, desde lo personal en la trayectoria de un artista puntual como Cecilia Porras, hasta lo institucional en el nacimiento del museo o de la primera galería de arte moderno del Palacio Inquisición que se creó en Cartagena. Así que es bien interesante, por eso hay que ver siempre el contexto y por eso yo, la exposición que yo hice el año pasado, era una exposición que estaba dedicada, muy dedicada a Cecilia Porras, pero no solo. Yo sabía, digamos, y mi apuesta curatorial allí fue precisamente mostrar a Cecilia, pero en medio de todo el contexto. Entonces, por eso la exposición se llamó Fragmentos de Modernidad. Tenía 4 fragmentos y cada uno de estos fragmentos está dedicado a un asunto concreto. El primero al concepto y la idea de modernidad, cómo circuló en la prensa, cómo circuló en la publicidad, cómo circuló en la arquitectura, etcétera. El segundo a los sujetos de la modernidad, que era Cecilia Porras. Entonces ahí sí decidir deliberadamente dedicarse a Cecilia, porque también es cierto que se han hecho muchísimas más exposiciones de Alejandro Obregón y de Enrique Grau que de Cecilia Porras. O sea, ahí sí había una deuda importante. Y ahí viene mucho también el relato de Marta Traba con esta idea de que es Obregón el que inaugura la modernidad cuando pues en realidad no puede ser un sujeto el que inaugura la modernidad. Sabemos ya que artistas modernos había desde generaciones anteriores muy activos en nuestro país, es decir, que pues esta idea de que es esta generación ha sido ya muy discutida por la historiografía, pero por otro lado está el hecho de que nunca es un sujeto solo, que estos pares que estuvieron al lado de Obregón, ¿sí? También hacen parte de todo un tejido de cosas que están pasando ahí
y a mí me parece que es mucho más interesante justamente ver el proceso, ¿no? El proceso. Sí, ahí van a quedar indiscutiblemente muchas preguntas, muchas inquietudes y también muchos intereses por redescubrir pues la obra de Cecilia Porras y de otras artistas que también fueron pioneras en el arte en el Caribe colombiano. Pues nos hemos extendido bastante el tiempo, así que pues para no lentes virtuales pues pedimos excusas por eso. Esperamos que digamos que esto suscite pues otras discusiones. Seguramente se van a seguir abriendo muchos espacios de discusión y que muchos de ellos se dan gracias al trabajo que hizo Isabel Cristina con este trabajo maravilloso de fragmentos de la modernidad que se hizo con el Banco de la República. Así que esperamos que ojalá pues sigamos en este tipo de discusiones. Desde el Banco de la República agradecemos mucho al MUSAC por, por habernos apoyado en este ejercicio, sobre todo, como lo decía Cristo al principio de su presentación, el de darnos el espacio para hablar de las obras de estos artistas del Caribe colombiano que este año están de aniversario. Así que pues seguiremos con este trabajo en conjunto junto con el MUSAC, haciendo este tipo de discusiones todos los meses que continúan. La primera con la cual iniciamos, que lo habíamos conversado con el MUSAC, pues era precisamente Cecilia Porras, y quién más que Isabel Cristina, que se conoce toda su obra, que nos estuviese acompañando en esta tarde. A todos los que están conectados les agradecemos muchísimo que estén todavía aquí. Isabel, también muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al Musac Cristo también muchísimas gracias por habernos presentado esta interesante propuesta. Yo insisto mucho en que es una discusión que vale la pena seguir discutiéndola por mucho tiempo. Yo creo que, como Cristo al principio lo decía, que no nos va a alcanzar el tiempo y efectivamente el tiempo no nos alcanzó, tanto que nos pasamos, pero creo que valió la pena el extendernos para entender un poco más sobre la obra de Cecilia Porras. Así que a Claro todos, que pues, sí. muchísimas gracias. Gracias, gracias Diana a ti, gracias a Cristo y bueno, me alegra mucho. A ustedes muchísimas gracias y a los que están en Facebook, pues Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Así es, Chao. muchísimas gracias a todos y les deseamos una excelente tarde y para aquellos que de pronto no lograron estar acompañándonos, pues les sugerimos que puedan ver nuevamente esta conferencia en nuestro Facebook de Banrep Cultural Montería. Muy buenas tardes para todos. Gracias, hasta luego, feliz noche.